esto es como una pequeña introducción, que nosotros estamos tratando de responder esta pregunta: ¿qué es lo que es el anglicanismo? Podríamos decir que el anglicanismo es algo bastante sencillo, que hay una definición que vamos a dar y eso podría ser todo, pero nosotros queremos expandir eso. Y también tenemos que recordar que nosotros enfrentamos esta pregunta desde una perspectiva bastante clara. Nosotros respondemos a esta pregunta desde una perspectiva evangélica reformada, ya que esa es la identidad de la Iglesia Anglicana de Chile. Entonces, eso es lo que está de fondo, de trasfondo, perdón, en todo lo que yo estoy diciendo. Esta pregunta la estamos tratando de responder en 6 sesiones. Ya hemos hecho una introducción al, perdón, al anglicanismo. La semana pasada hablamos sobre la universalidad del anglicanismo. El anglicanismo no se entiende a sí mismo como una denominación, sino que se entiende como parte del gran universo cristiano, es parte de eso. Entonces, la otra manera de decir esto es la catolicidad del anglicanismo. Nosotros nos consideramos parte de la Iglesia universal, y siempre la identidad ha sido en eso, no tanto denominacional. Por eso creo es que muchas veces en el anglicanismo nosotros enfatizamos los aspectos universales del anglicanismo y no tanto, perdón, de los aspectos universales del cristianismo y no tanto las peculiaridades del anglicanismo. Al menos para mí, probablemente lo mismo para Obispo Enrique, es primera vez que estamos a nivel de iglesia base estudiando este tema. Enrique tiene más de 30 años de ordenado clérigo, yo también. Entonces, quiero decir que no es algo, lo que estamos haciendo no es algo común dentro del mundo, y al menos es primera vez que yo lo hago. No sé si Enrique lo ha hecho antes, pero ya hemos visto esa característica de la universalidad del anglicanismo. Hoy día vamos a estudiar los doctrinales del anglicanismo. ¿En qué creen los anglicanos? ¿Qué cosa peculiar tiene la Iglesia? Esa es nuestra base para hoy día. Este es el punto. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y lo vamos a hacer tratando de responder esta pregunta, que recuerden ustedes que esta es la definición de trabajo que tenemos. Todo busca ampliar esto. El anglicanismo es la fe, la práctica y estilo de ser iglesia cristiana que surge en el contexto inglés y que aglutina aspectos universales del cristianismo junto a un proceso de reforma que busca asegurar una identidad basada en las Sagradas Escrituras. Todo lo que estamos haciendo busca ampliar esta definición. Como les he dicho antes, esta es una definición que yo construí, por lo tanto es absolutamente mejorable, y si ustedes tienen sugerencias serán bien recibidas. Veamos ahora entonces la base doctrinal del anglicanismo. Lo que quiero decir primero, al principio, es que toda iglesia protestante histórica tiene una base doctrinal, que yo sepa. ¿Qué es lo que quiero decir con iglesia protestante? Recuerden, son dentro del mundo cristiano occidental, son las iglesias cristianas no católico-romanas. Voy a mencionar algunas. La iglesia luterana es protestante, la iglesia presbiteriana es considerada protestante, la iglesia anglicana es considerada protestante, la iglesia metodista es considerada protestante. Y todas estas iglesias son históricas, tienen varios cientos de años. Bueno, toda iglesia protestante histórica tiene una base doctrinal. Los luteranos tienen las 95 tesis y la confesión de fe de Augsburgo. El mundo presbiteriano tiene la confesión de fe de Westminster. El mundo anglicano tiene los 39 artículos de religión. Se me olvidó agregar que el mundo metodista
también tiene artículos de religión. Y los artículos de religión del mundo metodista son tomados directamente de los artículos de religión anglicanos. Ellos tienen como 25. Entonces, muchos de los artículos que son, están los 39 artículos, ellos por su manera de entender su eclesiología, los dejan fuera, pero la mayoría de los artículos metodistas son tomados de los artículos de religión anglicana. Y el mundo metodista pentecostal basa su declaración doctrinal en la declaración metodista. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el mundo metodista pentecostal, en muchas de sus doctrinas básicas, refleja el árbol genealógico en el cual surge, que es el mundo anglicano. Eso es simplemente un dato para que lo entendamos. Pero yo quiero que quede claro con esto. La iglesia anglicana no es rara al tener una confesión de fe o una base doctrinal. Toda iglesia protestante histórica tiene una base doctrinal. Lo que buscan los 39 artículos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de los 39 artículos está en el subtítulo de los 39 artículos, se puede resumir en solo esta palabra. Lo que buscan es la unidad del pueblo de Dios. Lo vamos a ver aquí. Este es el subtítulo. Para evitar la diversidad de opiniones y robustecer el común acuerdo sobre la religión verdadera. Eso está tomado directamente del libro de oración común de 1662. Al final de ese libro están los 39 artículos y de ahí yo saqué, este es el subtítulo. Entonces, para evitar la multiplicidad de opiniones, la iglesia en ciertas cosas tiene que tener la misma opinión. Entonces, los 39 artículos nos guían en eso, y al tener la misma opinión, tenemos una comunidad de acuerdo que nos permite ser iglesia. Eso es lo que estamos diciendo en este proceso. Recuerden que esto se produce en el momento en que las iglesias protestantes abandonan el catolicismo romano para buscar una identidad propia. En todo proceso de consolidación de una nueva identidad surgen muchas opiniones. Entonces, por eso es que las iglesias protestantes históricas, todas ellas produjeron documentos doctrinales que buscaban aglutinar en sus comunidades las opiniones, es decir, esto es lo que nosotros pensamos, esto es lo que nosotros creemos. Y eso es lo que son para nosotros los anglicanos los 39 artículos. Evitan la diversidad de opiniones y robustecen nuestra identidad común. Yo creo que es una buena definición. Y nosotros, como Iglesia Anglicana de Chile, hemos incorporado esto en todas nuestras ideas. ¿De qué manera los 39 artículos de religión, que son nuestra base doctrinal anglicana mundial, se ven reflejados en nuestra identidad como Iglesia Anglicana de Chile? Esto sale en la Constitución de la Iglesia Anglicana de Chile. Reconocemos a los 39 artículos de religión como la posición anglicana ante ciertas doctrinas en las que antes hubo alguna controversia, y también como la auténtica expresión de lo que los anglicanos creen y sostienen hoy. ¿Qué lo que es la Constitución? Es nuestro documento base como Iglesia Anglicana de Chile. Es un documento relativamente breve, y este pertenece al artículo 2. ¿Qué peculiaridad tiene el artículo 2? El artículo 2 es el artículo inmodificable de nuestra Constitución. Nosotros podemos cambiar el nombre de la Iglesia, lo que no podemos cambiar es la doctrina de la Iglesia. Entonces, cuando decimos esto, la idea es que esto sea, que los 39 artículos tengan esta función de expresen
lo que nosotros creemos y sostenemos en forma permanente, no estemos luchando toda la vida para mantener esta identidad. Entonces, eso es súper importante que lo entendamos. La Constitución, tu pastor la tiene. Si no, se la pides al obispo, él la tiene. Si quieres leerla, es un documento público, así que lo puedes leer. La Constitución está en un libro que está acompañada de los cánones que explican la Constitución, que reglamentan la Constitución. Y vas a ver que en la Constitución y en los cánones, los 39 artículos son bastante mencionados. Veamos, ahora vamos a ver los cánones. Los cánones son, entre paréntesis, las leyes de la Iglesia. Eso significa cánones. Las leyes de la Iglesia que nos regulan. Chile, estamos creando una nueva constitución. Ese es el documento base y eso se refleja en las leyes que surgen a partir de esa constitución. Eso es lo que sucede en Chile. Entonces, en la Iglesia nosotros tenemos una constitución y en vez de llamar leyes, los llamamos cánones. Ese es el nombre eclesiástico de las leyes, que hacen práctica el espíritu de la Constitución. Entonces veamos qué es lo que dicen nuestros cánones. Miren aquí lo que habla del obispo diocesano. Esto también vale para los clérigos, los pastores, vale para todo grupo de la Iglesia. El concilio tiene esta misma obligación, el sínodo tiene la misma obligación. ¿Cuál es esta obligación? Velar y promover la predicación del Evangelio de Jesucristo y el crecimiento de su Iglesia, sirviendo al próximo, asegurando la doctrina bíblica de la Iglesia Anglicana de Chile, contenida en las Sagradas Escrituras y declarada en los 39 artículos de religión. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de que para nosotros como anglicanos en Chile, los 39 artículos no son un documento que lejano, es un documento que nos regula la manera en que nosotros comprendemos hoy día la doctrina bíblica de la Iglesia y nos asegura que ésta sea bíblica. Eso es lo que nosotros sostenemos. Los 39 artículos nos ayudan a mantener una base bíblica en la doctrina de la Iglesia. ¿Qué más se dice acá? En el libro de oración común, no sé si me ven, pero este es el libro de oración común. El libro de oración común es el libro que aglutina todos los cultos que se usan el día domingo. El culto de la palabra, el culto de alabanza, el culto de Santa Cena y los cultos ocasionales, como el culto de bautismo, el culto de matrimonio, los elementos que le dan orden a la Iglesia, como la ordenación de diáconos, la ordenación de presbíteros, la consagración de obispos. Todo está en el libro de oración común, que es este. Después podemos conversar. La próxima semana vamos a conversar del libro de oración común, así que ahí podemos darle más tiempo. Vamos a dedicar toda una clase para hablar del libro de oración común. Pero mira lo que dicen los artículos en nuestro libro de oración común. Sale. Esta es una declaración de asentimiento, que todo pastor, todo clérigo, una vez que es ordenado, es decir, en el momento de su ordenación, tiene que hacer esta declaración. Yo, Samuel Morrison, hago la siguiente solemne declaración. Estoy de acuerdo con los 39 artículos de religión y con el libro de oración común y las fórmulas de ordenación de obispos, presbíteros y diáconos. Esta declaración es importante. Se hace cada vez, es decir, cuando eres ordenado, es decir, si tú has estado en una ordenación de diaconado, de una persona que va a ser diácono, el que va a ser ordenado tiene que decir esto antes de su ordenación. Cuando uno es ordenado presbítero, tiene que volver a decirla. Cuando uno es consagrado obispo, tiene que volver a decirla. Y cuando uno asume un puesto, por ejemplo, pastor de una iglesia, en el momento de que eres licenciado para ese cargo, tú vuelves a hacer la misma declaración. Entonces, voy a mencionar en mi caso, yo he sido, ordenado diácono, presbítero, consagrado obispo 3 veces. Fui pastor ayudante en San Pedro, tuve que decirla cuando fui la primera vez.
fui pastor en Punta Arenas y volví a San Pedro. He hecho en mi vida 6 veces esta declaración, públicamente. Y se espera, entre paréntesis, que lo hagas de buen ánimo, es decir, genuinamente. No la puedes hacer con los dedos cruzados en la espalda, diciendo, bueno, si no lo hago no me ordenan, o no me permiten. No, se espera que se haga genuinamente. Estoy de acuerdo con los 39 artículos de religión. Entonces, es importante porque ellos le dan la base doctrinal a nuestra iglesia. Por esa es la razón que nosotros hacemos esta declaración. Y hay que firmarlo. Esa declaración se firma delante de testigos y queda eventualmente debería de quedar en tu carpeta donde están todos tus documentos. ¿Qué autoridad tienen los 39 artículos de religión? Mi opinión es que y a la luz de lo que hemos conversado, los 39 artículos tienen la autoridad de una confesión de fe. Si tú quieres saber lo que piensa un anglicano, lo que piensa el anglicanismo, tienes que acudir a los 39 artículos. Ahí está, son una confesión de fe en ese sentido. Y como ya lo dijimos, la función de ellos es salvaguardar la unidad y la pureza de la fe cristiana. Ese es el objetivo de los 39 artículos. ¿Cómo se dividen? Son 39, entonces tienen que tener una división. Se dividen en 3. Están los artículos universales, los que todo creyente, los artículos católicos, si lo quieres así, lo que todo creyente, no importa si es anglicano o católico romano o ortodoxo o luterano, presbiteriano, cree. Después están los artículos reformados, que son peculiares a el mundo reformado. Recuerda que la iglesia anglicana debe ser definida como una iglesia protestante, pero dentro del mundo protestante es definida como reformada. Por ejemplo, los luteranos son protestantes, pero no son reformados. Ellos tienen su teología propia, que es la teología luterana. Entonces, nosotros somos dentro del mundo protestante reformados. Y nuestros artículos, ustedes se pueden dar cuenta, la mayor parte de nuestros artículos definen nuestra identidad reformada. Y por último, tenemos lo que este es nombre propio, que yo le he dado, son los artículos que yo llamo los artículos peculiares a nuestra denominación, que son los artículos anglicanos, que son, no son muchos, son 5. Tienen que ver, por ejemplo, ahí lo vamos a conversar un poquito más, pero la relación entre la iglesia y la sociedad secular. Por ejemplo, esos son peculiares al mundo anglicano. A ver, déjenme ver. No, vamos a partir por acá. ¿Cuáles son los artículos universales? Si tú lees los artículos hace como 10 días atrás, después de la primera charla, Enrique les envió los 39 artículos, así que ustedes los pueden leer. Cuando las iglesias protestantes buscaron definir cuál era su base doctrinal, todas se esforzaron en aclarar de que ellos no eran una secta, sino que eran parte del gran mundo cristiano, de la catolicidad cristiana. Eso es lo que queremos decir con artículos universales. Entonces, si tú vas a los artículos, en nuestro libro de oración común, los artículos están en la página 175. Entre paréntesis, el libro de oración común, tú lo encuentras en internet en 2 partes. En la página Yach, en que creemos, por ahí está el libro de oración común, o en una página que se llama Justus Anglican. Ahí también lo puedes encontrar. Entonces, los primeros artículos son, por ejemplo, la fe en Dios, en la Santísima Trinidad, el cristianismo católico, el cristianismo universal, siempre se ha definido como trinitario. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Y es lo primero que nuestra declaración de fe indica, que nuestra fe es trinitaria, o sea, es católica en el sentido universal. Todo creyente
católico romano, ortodoxo oriental, luterano, metodista, presbiteriano, todos creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una característica esencial del anglicanismo. Después hay 3 artículos que definen a Cristo. Voy a decir los títulos de ellos. Hablan de que Cristo, de la encarnación de Cristo, después que Cristo murió y fue, dice, murió y fue, el título es de la bajada de Cristo a los infiernos, pero no se quede ahí. En el artículo 4 habla de la resurrección de Cristo, y después en el artículo 5 pasamos al Espíritu Santo, y en el 6 se habla de la suficiencia de las Sagradas Escrituras para la salvación. El solo orden que tiene acá indica que estos artículos son muy antiguos. ¿En qué me baso para decir eso? Las primeras declaraciones confesionales protestantes siempre partían con Dios. Una vez que el protestantismo se asentó y echó raíces, comienzan a haber declaraciones que en vez de partir con Dios, parten en la forma en que nosotros tenemos acceso a Dios, parten con la Escritura. Entonces, el solo hecho de saber de que nuestros 39 artículos parten con Dios es una indicación de la antigüedad de nuestra declaración doctrinal. Es de la, llamémoslo así, de la primera generación de declaraciones doctrinales. Después hay otros artículos que hablan de la importancia del Antiguo Testamento. Esto está incorporado dentro de los artículos universales porque habían personas que decían que solo Cristo, solo Nuevo Testamento. En la universalidad o en la catolicidad de la Iglesia, los padres reformadores anglicanos estimaron necesario recordar que Cristo solamente puede ser entendido en el contexto que nos entrega el Antiguo Testamento. Por eso se resalta el Antiguo Testamento. Y por último, después reconoce como nuestras las declaraciones de fe, que son los credos. La Iglesia Anglicana considera 3 credos: el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es usado normalmente en los cultos públicos. El credo de Nicea, que normalmente es usado en la Santa Cena, y un credo que se llama el credo de Atanasio, que en la iglesia inglesa es usado ciertas veces en el año. En Chile solamente nosotros lo tenemos incorporado en el libro de oración común como parte de nuestra base doctrinal, pero el credo Atanasio es un credo trinitario, es un credo que surge tardíamente en la iglesia, en el siglo VI, a principios de los años 500, 500. Es un credo de origen occidental, la iglesia oriental no lo reconoce, es decir, la iglesia ortodoxa griega no lo reconoce, pero el mundo cristiano occidental sí lo reconoce y enfatiza el hecho de que creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esos son los artículos universales. ¿Qué es lo que se busca con esto? Ese esfuerzo de decir que nosotros no nos hemos separado de la catolicidad de la iglesia. Muy por el contrario, buscamos que en esta reforma estos principios universales de la iglesia puedan brillar con toda su luz o en toda su plenitud. Eso es el esfuerzo que se está haciendo. Luego se define explícitamente cuál es nuestra identidad como iglesia protestante reformada. Esto vamos a tratarlo voy a explicarlo un poquitito más, que es la parte más importante de los artículos de religión. La primera parte tiene que ver con la salvación. Esto era uno de los grandes temas de la época de la Reforma, la salvación. Toda iglesia protestante, por definición, dice que somos salvos por gracia, no por obras, sino que por medio de la fe. A diferencia del romanismo, que insistía que la salvación era por medio de la iglesia.
Entonces, ese es uno de los puntos principales. Y se explica claramente qué es lo que queremos decir por salvación. Por eso ustedes pueden dar cuenta que hay 10 artículos que tocan el tema. Yo puedo mencionar los títulos para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, habla de qué es lo que la Iglesia considera como pecado original, que toda Iglesia protestante tiene la misma opinión. El artículo, uno de los principales, es el artículo de la justificación, indica cómo el hombre accede a la presencia de Dios. Voy a leerlo. Dice: somos tenidos por justos delante de Dios solamente por el mérito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la fe, y no por nuestras obras o merecimientos, por lo cual que nosotros somos justificados por la fe. Solamente es doctrina muy saludable y muy llena de consuelo, como más largamente se expresa en la humildad de la justificación. Después se aclaran cuál es el lugar de las buenas obras, cuál no es el lugar de las buenas obras. Y hay una serie de artículos que van aclarando esa serie de puntos que era clave en ese momento. También dentro de nuestros artículos es clave explicar que el único sin pecado es Jesucristo. Eso es clave hasta el día de hoy. La única persona, el único hombre sin pecado es Jesucristo. Eso es una doctrina protestante. Pueden leer con mayor detención el artículo más largo, es el artículo 17, que tiene que ver con la predestinación. Y es interesante porque siempre se acusa que la Iglesia Anglicana es poco doctrinal, pero han de saber ustedes que la Iglesia Anglicana fue la primera en incluir el tema de la predestinación en su declaración doctrinal. Es una de las primeras declaraciones que trata el tema extensamente, y lo trata a la manera anglicana. Expresa simplemente lo que la Biblia dice sobre el punto y no va más allá. Si quieren entenderlo mejor, lean el artículo. Es medio largo, así que no lo voy a leer acá, pero ese es el artículo, claro. Entonces, el artículo 11 tiene que ver con la justificación, y el 17 con la predestinación. También, después de ver lo que tiene que ver con la salvación, definen lo que es la iglesia. Creo que la semana pasada leímos el artículo 19, lo voy a leer de nuevo porque lo encuentro bien importante. Dice: la iglesia visible de Cristo es una congregación de fieles en la cual es predicada la pura palabra de Dios y los sacramentos son debidamente administrados. Esa es la definición de qué es lo que es iglesia. Y se construye. También define lo que es el ministerio. Por último, la función de los sacramentos. Los sacramentos, hay varias maneras de entenderlo. El mundo católico romano lo entiende de una manera. Entonces, la Iglesia Anglicana, los padres reformadores de la Iglesia Anglicana estimaron saludable exponer cuál era la posición anglicana, que es reformada, sobre los sacramentos. Son símbolos que apuntan a la obra salvadora de Cristo, pero no otorgan carácter en sí mismos, pero nos alimentan espiritualmente y nuestros corazones son confortados cuando somos bautizados o somos partícipes de la Santa Cena. Pero no, el bautismo no otorga carácter, y la Santa Cena tampoco te otorga en sí misma nada especial, sino que es un símbolo de lo que Cristo hizo por ti. Básicamente lo que te están diciendo es que los sacramentos en el mundo anglicano son escenificaciones que tú puedes ver del Evangelio. ¿Cómo entras al pueblo de Dios? El bautismo te dice que es por la obra salvadora de Cristo, y el bautismo simboliza de que Cristo es quien te purifica y te permite acceder a la comunión. Y la Santa Cena te recuerda de que tú tienes acceso a la plena comunión con Dios no por tus obras, sino que única y exclusivamente por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y eso te alimenta, porque recuerda que tú, un pecador, tienes acceso no por tus méritos, sino que única y exclusivamente por los méritos de Jesús.
Los mencioné. Voy a hacer un pequeño resumen para que lo tengan acá. Estos artículos nos enseñan, los artículos sobre la salvación, de que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que se autosalve. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Eso es lo que dice. Nadie puede salvarse a sí mismo. Ni nadie fuera de Cristo controla tu salvación o tiene el monopolio de tu salvación. Esto es importante porque los padres reformadores, no solo de la Iglesia anglicana, sino que del protestantismo, o sea, del cristianismo protestante occidental, consideraban de que el romanismo había inadecuadamente asumido el monopolio de la salvación y que la salvación era por medio de la Iglesia. Y los artículos de salvación, no solo de la Iglesia anglicana, sino que de las iglesias protestantes reformadas, todos dicen de que nadie puede salvarse a sí mismo, ni tampoco ninguna institución humana puede otorgarse el derecho a controlar la salvación. Y enfatizan que solo somos justificados por la fe en Jesucristo. O, dicho incluso un poquito más con detalle, somos justificados solo por la fe de Jesús. Y yo confío en que la fe de Jesús es suficiente para salvarme a mí. Sobre la iglesia, ¿qué es lo que se nos indica acá? Que una iglesia verdadera es aquella que predica la pura palabra de Dios y administra los sacramentos de la manera correcta. Ya lo dijimos, pero es importante tenerlo presente. Los anglicanos tienen la peculiaridad que entienden de que hay otras iglesias que también pueden ser verdaderas. No somos los únicos que nos consideramos iglesia verdadera. Una de las cosas que también dice, todas las iglesias existentes se han equivocado. No hay ninguna iglesia que sea perfecta. Ninguna iglesia, también esto es importante, ninguna iglesia puede decretar algo contrario o no contenido en las Sagradas Escrituras. Sobre el ministerio, una de las cosas que regula es la iglesia como organización, como cuerpo de Cristo, la que regula el ministerio de la iglesia. No son los ministros los que se autorregulan. Por ejemplo, si alguien siente el llamado al ministerio, no es que él informa a la iglesia que él siente llamado al ministerio y que les avisa que de ahora en adelante él es un pastor, sino que es la iglesia la que debe reconocer que esta persona tiene un llamado. Y eso está regulado. Dentro de la iglesia anglicana, todo clérigo es licenciado, tiene una licencia que le permite ejercer su ministerio. Obispo Enrique y yo, incluso como obispos, tenemos una licencia para ejercer nuestro episcopado. Todos los pastores también tienen una licencia. El ministerio en la iglesia, esto es importante, debe ser entendido por quienes lo reciben. En la época en que estos artículos fueron escritos, el mundo católico romano ministraba en un idioma diferente al idioma materno de la membresía de la iglesia, el laicado. La iglesia anglicana, como iglesia protestante reformada, reconoce de que tú tienes que predicar en el evangelio en el idioma del pueblo y tienes que pastorear a la comunidad en el idioma del pueblo, porque las personas tienen que comprender qué es lo que tú estás haciendo y tienen que entender la dirección y pastoreo que tú le estás entregando. Artículos sobre los sacramentos. La iglesia debe cuidar y pastorear a sus miembros. Yo creo que este tiene que ver con esto tiene que ver con el ministerio, más que me equivoqué con el título. Ese título, olvídense de eso, todavía sigue siendo del anterior. La iglesia debe cuidar o pastorear a sus miembros, tanto clérigos como laicos, para que reflejen el estado y el ministerio al que han sido llamados. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Es que el clero no está separado en un estado superior del laicado, sino que se cuidan, se pastorean mutuamente.
Yo necesito el pastoreo de mi comunidad, así como tú necesitas el pastoreo de tu pastor. Ese es un principio que yo creo que es importante que lo recordemos. Nosotros no somos como clérigos, no somos autónomos de la mayoría de los miembros de la iglesia. Nosotros estamos aquí para servir. Y parte del servicio es que nos entregamos al cuidado de nuestra comunidad. Cada iglesia nacional es libre de ordenar sus asuntos internos como crea conveniente en asuntos que no toquen la doctrina cristiana fundamental. La iglesia anglicana entiende de que cada iglesia autónoma, las iglesias autónomas son, este lenguaje lo vamos a explicar más adelante, son las provincias anglicanas. La provincia es una agrupación de diócesis. Chile es una provincia que está compuesta por 4 diócesis. Chile es una iglesia nacional. Nosotros podemos ordenar nuestros asuntos internos en forma autónoma, siempre y cuando este ordenamiento no afecte las doctrinas fundamentales. Por ejemplo, nosotros no podemos decidir que no vamos a creer en la Trinidad y nos vamos a transformar en una iglesia unitaria. Eso está fuera de la competencia de una iglesia nacional. Eso pertenece a la catolicidad de la iglesia y no a algo que la iglesia nacional puede administrar. Nosotros, por ejemplo, las iglesias nacionales podemos decidir la manera en que vamos a leer la escritura. Las iglesias nacionales pueden tener su propio leccionario bíblico. Las iglesias pueden decir eso. El libro de oración común, que nosotros tenemos, si me ven aquí lo estoy mostrando, este es un libro nacional. Es el libro chileno. Nosotros somos libres, podemos crear nuestro propio libro de oración común. Entonces, eso es parte de la característica anglicana. ¿Cuántas entidades nacionales tiene la iglesia anglicana a nivel mundial? Recuerden que el nombre de las entidades nacionales es provincia. Más de 40. A nivel mundial hay más de 40 provincias anglicanas. La idea es que la iglesia tiene formas de predicación doctrinal y de ordenación que utiliza para transmitir la enseñanza bíblica a sus miembros. Eso es una cosa peculiar de la iglesia anglicana. La manera en que nosotros ordenamos a nuestros cleros, a nuestro clero, es peculiar de la iglesia anglicana. Eso es algo nuestro. Otras iglesias lo hacen de manera diferente. También especialmente tienen que tomar en cuenta de que esto surge en el contexto inglés, donde en la época de la Reforma, ser inglés y ser cristiano eran sinónimos, pero habían dos organizaciones, una era la iglesia y otra era la monarquía, el Estado. Entonces se reconoce que la iglesia y el Estado están en relación entre sí, pero tienen roles distintos en la sociedad y cada uno debe operar de acuerdo con sus propios principios internos. Si ustedes me preguntan, ¿hay alguna diferencia entre los artículos, los 31 artículos ingleses y los artículos chilenos? Sí hay, en 2 artículos. Uno que regula la relación entre la iglesia y el Estado. En Inglaterra la iglesia es la iglesia oficial del Estado, en Chile no lo es. Por lo tanto, el artículo que regula eso muestra esa realidad. Eso vale para toda provincia fuera de Inglaterra, no es solamente Chile. Entonces, entonces ahí hay algo peculiar. Si quieren más información sobre este tema, este es el libro que tienen que acudir. Este libro lo pueden conseguir en Amazon, La fe que confesamos. Es una explicación de los 39 artículos. Yo he tratado de dar un resumen bastante breve. Este libro entrega más información de la génesis de los 39 artículos, que yo no he hablado. Si alguien quiere saber algo, puedo mencionarlo después. Y después te da un pequeño resumen de cada uno de los 39 artículos, de qué es lo que enseña. Entonces, es un muy buen artículo, puedes leerlo ahí. Este otro tiene que ver, ya lo mostramos, las homilías eran un conjunto. En la época de la Reforma, la Iglesia Anglicana entregó a los pastores un libro con sermones. Homilías es otra palabra para decir sermón. La mayoría de los clérigos en la época de la Reforma nunca habían sido entrenados para predicar, habían sido entrenados para celebrar la misa, pero no para exponer la palabra. Entonces no sabían hacerlo, no tenían las competencias. Entonces los padres reformadores, Tomás Cranmer,
ideó un libro que se llamaba el libro de las homilías o el libro de los sermones, en que entregaba sermones en que aquellos que no tenían competencias para predicar podían acudir y leer un sermón de ahí. Les entregamos hace como 2 semanas atrás el primero de los sermones u homilías, que era el sermón sobre la escritura, y después de esta reunión yo les voy a enviar la homilía o el sermón sobre la salvación o justificación, que es para que ustedes tengan un acceso a eso y puedan entender cómo nuestros padres reformadores entendieron elementos esenciales de la fe cristiana. Y este último libro tiene que ver con lo que viene, que es un pequeño resumen. También está en internet, lo puedes comprar en Amazon y lo puedes leer en Kindle. No están en papel. Este puede ser que logres encontrar en Chile en alguna parte, pero normalmente lo vas a encontrar solamente en Amazon para leerlo en forma electrónica. Este libro te da es una muy buena explicación de qué es lo que contiene nuestro libro de oración común y te explica que el objetivo del libro de oración común es ser una liturgia que está basada en la Biblia. Entonces, sí, tienes esos 3 elementos que te pueden ayudar a mejorar tu comprensión del ecumenismo. Si quieres entender qué es lo que es la iglesia desde una perspectiva que como anglicano te deja cómodo, puedes leer este libro, también está en Amazon, se llama La Iglesia, Exposición Teológica e Histórica. El autor es un anglicano evangélico que analiza la iglesia desde su génesis hasta el día de hoy. Y es de muy buena calidad, un libro que vale la pena, yo lo recomiendo leer. Y por último, ya lo mencioné la semana pasada, pero lo voy a decir de nuevo, si quieres leer el libro de oración común de Chile, puedes entrar a esta página y ahí tienes acceso al libro. O puedes acceder a la página iach.cl y ahí en la sección recursos también está el libro Oración Común Chileno.